construir un árbol binario que nos permitiera reducir esos códigos del tamaño que estaban a unos códigos más pequeños. Habían unos que quedaban con 2 bits no más, pero habían otras que quedaban con 3 o 4 bits. Pero recuerden que estábamos hablando de cosas que tenían hasta 8 bits y entonces eso reduce mucho la escritura de algún código. Yo puse una tarea, yo no sé si ya la vieron, ahí en el Classroom. Creo que tiene fecha hasta el 25 y la pueden hacer el número de veces que quieran para que sepan pues que eso está ahí y pues, que lo empiecen a hacer, porque de la clase de hoy pues sale otra y así pues con cada clase vamos a ir haciendo cosas así y de ahí vamos guardando esas notas para poder tener ahí información. Ahorita con el curso de las 6, pues estaba hablando también porque hubo alguien que me dijo que a él en ese segundo examen o en esa cosa que monté, el primer examen que puse ahí, no le había ido bien por ponerse a apresurarse. Entonces yo le digo que es que estamos en amnistía. Pues recuerden que el ITM tiene un comunicado que dice que los exámenes después del 16, si son malos, pues entonces se tienen que repetir. Pues entonces estamos en amnistía. Si les va mal, pues hay amnistía. Entonces no hay ningún problema con eso, yo creo. Listo, entonces, para que sepan que eso está allá, yo no sé si ya lo han visto y han trabajado sobre eso. Entonces, para que sepan, pues, que la cosa está allí. ¿Alguna pregunta o duda con respecto a esas cosas que están allá? ¿Me están escuchando, no? ¿Sí? Sí, señor, no, pero por el momento dudas no. Ok, listo, David. Cuando no estés hablando, David, trata de cerrar el micrófono para cuando te metan el regaño o te llamen por la comida, no lo vayamos a escuchar. De una. Listo, ok. Bueno, entonces vamos a continuar con árboles. Yo creo que esta es bueno, no la última, porque al fin y al cabo estamos hablando de bolitas y punticos desde punticos y rayitas desde el primer día. Yo creo que esos punticos y esas rayitas no se van a quitar de ahí hasta que terminemos ahorita en mayo. Eh, entonces, la cosa es que hoy, pues hablar de árboles, más allá de lo que debo hablar hoy, no. Ya la próxima clase empezamos a hablar de lenguajes y entonces, pues vamos a requerir árboles también, pero se empieza a hablar es como de otra cosa, ¿listo? Entonces vamos a hablar de una cosa que llaman árboles de búsqueda. La clase pasada, por allá hubo un ejemplo como que quedó fuera de lugar, si se acuerdan, que yo les dije, este ejemplo como que está fuera de lugar, pero pongámoslo ahí porque nos va a representar cierta cosa. Y fue el ejemplo ese donde les di una lista de números, ahorita allá más abajo está, donde les puse una lista de números y después con esa lista de números, de acuerdo a si era menor que el primer número, pues se iba al lado izquierdo y que si era mayor, pues se iba al lado derecho. Entonces, lo que se busca con estos árboles de búsqueda es, y valga la redundancia, es organizar el árbol de alguna manera para que después cuando vayamos a buscar no gastemos o no invirtamos tanto tiempo en hacer la búsqueda. Entonces, eso es lo que se va a tratar de hacer hoy. Entonces, de hablar de los árboles, de su forma de lectura, de cómo agregar elementos, de cómo buscar elementos, de cómo borrar elementos y de ciertos términos que se Profe, necesitan. Se me fue, yo sé que se me fue. Ya volvió, ya volvió. Sí, ya me escuchan otra sí, vez. ahora sí. Le va a Ah, tocar volver a repetir. sí, ¿desde dónde? No sé. Entonces, o sea, lo que vamos a tratar de hablar es de cómo insertar elementos, cómo borrarlos, cómo buscar y hacer ciertas cositas por ahí, cómo leer el árbol si uno quisiera leerlo de alguna otra forma diferente, que eso lo llamamos los recorridos, y listo, pues y entonces construir el árbol ya lo hicimos, pero vamos a volver a hablar de cómo construirlo y de entonces cómo interactuar con el árbol para ir a hacer la búsqueda. Eso es lo que vamos a tratar de hacer y es lo que vamos a hacer en toda esta clase. Listo, entonces vamos a hablar de árboles de búsqueda binaria. Entonces yo la podría resumir así. Vamos a ver si esto me deja escribir. ABB, árboles de búsqueda binaria. Entonces, donde lo vean es porque estoy hablando de eso. O también podría ser Binary Source Tree.
porque lo saqué de un artículo en inglés. Y entonces, cuando lo puse en el Google a que me lo traslade, pues entonces lo dejé ahí, no mentiras. Eh, pero sí van a aparecer muchas cositas por ahí. Sort tree. Listo. Entonces, para que si en alguna parte aparece esto, pues ya saben que lo que estoy haciendo es hablando de esto. Igual. Árboles de búsqueda binaria. Listo. Entonces, ¿qué es? Es una estructura de datos que se da por medio de un árbol binario basada en nodos que cumplen las siguientes propiedades. Entonces, esto es más o menos ese ejemplo que hicimos ese día. Es la misma cosa, la cosa es que ahora estamos hablando de árboles, mientras que allá hablábamos de que los vértices se iban metiendo de acuerdo a, si eran menores o mayores que el nodo que teníamos presente. Allá abajo está el ejemplo, como les digo. Entonces, lo primero es que los subárboles que estén a la izquierda, cualquier subárbol que esté a la izquierda, de un nodo cualquiera, todos sus nodos van a ser menores, o cuando los llamamos claves, son los valores que eso tiene. Todas esas claves van a ser menores que el nodo que se tiene ahí. O sea, que si yo empiezo por un nodo, todas las claves que van a ser menores que ese nodo, van a estar a la izquierda. Y todos los que estén a la derecha van a ser mayores que ese nodo. Listo, eso es lo que dicen esos dos primeros pasos. Y cualquier subárbol que yo construya allí tiene que también ser un árbol binario o un árbol binario de búsqueda. Listo, me explico con eso. Yo tengo, por decir, un nodo A acá, por acá un nodo B, por acá un nodo C, por acá un nodo D, por acá un nodo E, por acá un nodo F, por acá un nodo G y por acá un nodo H y por acá un nodo I. Listo. Ese arbolito genera un subárbol acá. Miren, este es su árbol acá. Entonces, este también tiene que ser binario. Y este otro subárbol de acá, binario de búsqueda, ¿cierto? Este tiene que ser una ABB, o sea, que tiene que cumplir que, en este caso, pues, estamos viendo que todo este nodo, toda esta cosa de acá, todo, vamos a escribirlo así, 1, los valores que van a haber ahí van a ser menores que A, y que todo este, llamémoslo T2, que es un subárbol, entonces todos los valores que están allí van a ser mayores que A. O sea, y se tiene que cumplir eso. Entonces, C tiene que ser menor que B y D tiene que ser mayor que B. Acá F tiene que ser menor que E y los valores que están acá van a ser mayores que E. Listo, entonces, si uno construye el subárbol, pues debe cumplir esas condiciones. No se puede, no pueden haber excepciones en ese caso. ¿Listo? Todos los árboles tienen que ser binarios de búsqueda. ¿Listo? Entonces, para que sepamos. Entonces, el ejercicio de la clase pasada fue más o menos este, donde teníamos esos valores así. Entonces, por ejemplo, el 67 es el primero que ponemos. Esa es la raíz. El 84 debería ir a la izquierda. Listo. El 50 debe ir a la derecha. El 50 debe ir a la izquierda. El 82 pues es mayor que el 67, entonces va a la izquierda del 84 porque es menor que el 84. El 75 es mayor que el 67, entonces va a la izquierda del 82 porque es menor que el 82. Después viene el 80 que va a la derecha del 82 porque es menor que el 80 y... No, eso Profe, no iría está a la, mal. a la derecha del 75. Sí, está mal. Iría a la derecha del 75 porque sería menor que el 82 y mayor que el 75. Listo. Después viene el 92 que vendría por acá, el 92 acá y el 23 que vendría acá. Listo. Entonces ese es el árbol que se construye a partir de esa cosa. Miren que este subárbol, todos los elementos de ese subárbol son menores que el 67 y todos los elementos de ese subárbol son mayores, perdón, que el 67. Estaba diciendo que todos los valores
de la izquierda, del árbol izquierdo, del subárbol izquierdo, van a ser menores que el 67 y que todos los valores del árbol derecho van a ser mayores que el 67. Pero ellos tienen también un subárbol. Miren, acá hay un subárbol y este subárbol tienen que ser todos los elementos menores que el 84 y esta cosa mayor que el 84. Entonces, se van generando como pequeños subárboles y esos subárboles tienen que satisfacer la misma cosa que decía allá arriba. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Eso fue más o menos lo que hicimos la clase pasada. La cosa es que ahora vamos a hablar de diferentes cosas con respecto a eso. ¿No hay ninguna duda? ¿Preguntas? ¿Quejas? Bueno, ok. ¿Me están escuchando o no? Sí, señor. Ok. Entonces, vamos a hablar del recorrido. El recorrido es la forma en la que podemos leer todo el árbol, ¿cierto? Si yo paso por cada uno de los vértices del árbol, entonces, ¿cómo hago ese recorrido? Entonces, hay varias formas de leer eso, de cómo uno puede leer los árboles de acuerdo a los elementos que haya en cada uno de esos tres objetos que se forman cuando uno tiene un árbol binario. Cuando me refiero a tres objetos, estoy hablando de que esto acá está formando como una especie de árbol binario, nada más con dos hojitas y la raíz. Entonces, un objeto es este, el otro objeto es este, el tercer objeto es este. Entonces, aquí estamos hablando del árbol a la izquierda, este es el árbol a la derecha y este es el nodo actual. Listo. Por eso se habla ya de que hay tres objetos. Cuando dice acá que hay tres objetos, entonces es porque de esa forma es de la que vamos a leer el árbol. Entonces siempre uno va a tener esas tres cosas. Ahí lo dicen, el vértice actual, el subárbol a la izquierda y el subárbol a la derecha. ¿Listo? Pues para que sepamos eso. Y entonces las formas de leer esos recorridos es siempre tomando esa cosa de que el primero es el subárbol a la izquierda y después el de la derecha. ¿Listo? Entonces, el primero, el in order, o si lo queremos decir de otra manera, el orden previo. ¿Listo? Entonces, con el orden previo, lo que nosotros para leer el árbol o para sacar cómo son los vértices del árbol, porque lo podemos escribir como en una cadenita de valorcitos, así como nos lo entregaron al principio. Entonces lo vamos a leer primero el subárbol a la izquierda, luego el nodo actual y por último el subárbol a la derecha. Entonces me explico con respecto a eso. Voy a bajar este arbolito que ya había construido. Lo voy a bajar acá. Y pues voy a borrar todas esas bolitas que le hice por ahí. Ok. Y entonces, si me están diciendo que tengo que leer primero el árbol a la izquierda y después el de la derecha, pues entonces voy a hacer. Bueno, también quiero explicarles con este primer arbolito que construí allá arriba, el de B, C, D por acá, E por acá, F iba acá, por acá iba G y por acá estaba H e I. ¿Listo? Entonces, si me están diciendo que primero tengo que leer el subárbol a la izquierda, después el nodo actual y después el subárbol a la derecha, pues entonces lo que me está diciendo es, no tome este, porque ese es el nodo actual. Yo voy a partir siempre desde la raíz, el nodo actual. Usted me tiene que ir a leer primero el árbol izquierdo. Entonces, como me tiene que ir a leer primero el árbol izquierdo, pues entonces vaya y me toma ese árbol. Pero entonces ese árbol tiene un nodo actual que sería B, y entonces ahí sí, vaya y me lee su árbol a izquierda primero, luego me lee el nodo actual y por último el árbol a la derecha. Entonces, ¿cómo lo va a hacer? Entonces, el primer término de esa cosa va a ser C, el segundo término va a ser B, el que sigue va a ser D. ¿Sí lo ven? Después, ¿quién va a seguir? Ah, pues que ya leí todo lo de la izquierda, entonces debe seguir A. ¿Listo? Después, entonces, me meto en el otro subárbol y el otro subárbol es este. Y entonces, el primero que me debe de leer, porque es el árbol a la derecha y él me está diciendo que lea el árbol a la derecha. Entonces,
me debería de leer este, pero este sería el nodo actual. Y el nodo actual no es el primero que lee, sino que tiene que leer el árbol a la izquierda. Como el árbol a la izquierda es una hoja, pues entonces es ese F. Después me lee AE. Sí, después me lee AE. Y después me va a ir a leer el árbol a la derecha. Pero el árbol a la derecha tiene un nodo actual que es G. Ese no es el primero que va a leer. Este no es el primero que va a leer, sino que va a leer AH. Después lee a G y por último lee a I. Listo, y entonces sería la forma de leer el in order. Listo. La cosa es que si nosotros nos fijamos, o sea, esto acá, porque lo estoy representando con letras, y entonces es como la forma en la que lo tengo que ir a leer. Ahorita les muestro un gráfico de cómo se hace la cosa. Pero miren que si yo lo hago con este grafo que tiene los números ahí, pues entonces miren lo que va a quedar. Él me va a leer primero el 23, porque bueno, él va a empezar por acá, ese no lo va a leer, se va a venir a leer el árbol izquierda, entonces toma el primer nodo, ese es el nodo actual, entonces va a leer el 23 primero que todo, entonces lee el 23, después lee el 50, después lee el 67 que es el nodo actual y se mete en el árbol a derecha, miren ahí está, ese es el árbol a derecha. Entonces el subárbol a la derecha, entonces se va a ir al nodo actual, pero el nodo actual tiene un subárbol a izquierda que es este. Entonces va a ir a tomar el nodo actual que sería el 82, pero él tiene un hijo a izquierda que sería ¿quién? El 75. Y entonces el 75 quedaría como nodo actual y se iría a buscar el hijo a la izquierda, pero no tiene hijos a la izquierda. Entonces, ¿quién seguiría ahí? Pues el que sigue va a ser el 75. Después va a seguir el 80, que es el hijo a derecha del 75, y después sí se devuelve. Entonces sigue el 82, después el 84 y por último el 92. ¿Listo? Entonces, miren que prácticamente lo que hizo fue organizarme los números de menor a mayor. ¿Sí lo vieron? Él puso los números de menor a mayor cuando uno hace ese tipo de lectura de todo el grafo con el recorrido. Estamos con eso. Entonces, ese es el in order. Después, entonces viene, o el orden previo. Listo. Después viene el pre-order, que lo que va a hacer es el nodo actual. O sea, primero el nodo actual, después el subárbol a la izquierda y luego, o por último, el árbol a la derecha. O sea, que si yo vuelvo y construyo ese arbolito que tenía allá A, por acá B, por acá C, por acá D, por acá estaba E, acá estaba F, acá G, acá H y acá I, pues entonces él me va a leer el árbol. Entonces él dice, primero el previo. Entonces, como siempre a partir de de la raíz, pues entonces va a empezar con A. Entonces el primero es A. Ese es el primero que va a escribir. Y se mete a trabajar en el árbol a izquierda. ¿Y cómo lo va a hacer ahí? Pues igual. Entonces primero el nodo actual y el nodo actual es B. Entonces él me va a poner AB. Se va a buscar la C, que sería el árbol a la izquierda del B. Y después el árbol a la derecha. Y luego se va a buscar en el árbol a derecha de él. Pero allá también, el nodo actual primero, entonces el nodo actual que sigue ahí va a ser el E. Se mete al árbol izquierdo que va a ser F. Se mete al subárbol a derecha que va a ser este. Y entonces ahí va a tomar el nodo actual que va a ser G. Después va a tomar a H y por último ahí. O sea que miren que ahí pues me organizo. Fue las letras, pero es que yo no necesito que me organice las letras. Yo lo que necesito es que me organice los números. Entonces, si yo bajo otra vez este arbolito que tenía por acá, déjeme, yo tomo primero este más bien, porque es que el otro tiene un montón de... Si yo bajo este arbolito, y le borramos estos circulitos acá. Listo. Borramos esto también. Entonces, el pre-order va a ser
Miren que eso no tiene nada que ver con un orden de las letras. Aquí las letras son porque yo las pinté así. Entonces ese orden, miren cómo me quedó bonito. Pero miren que aquí no había quedado tan bonito con el in order, ¿cierto? Ahí es como que del menor al mayor él lo está haciendo. Aquí en el pre-order, pues está haciendo es como la construcción, como fue. Entonces aquí va a ser el 67. Después va a ser ¿quién? Pues va a ser el 50. Después va a ser el 23, porque él va a venir tomando primero el actual, entonces me meto a la izquierda, entonces primero el actual, me meto a la izquierda, el actual sería este, no de la derecha, entonces me devuelvo. Entonces ahora sí me meto a hacer el árbol a la derecha, mírenlo, ahí está. Entonces viene, hace el actual, que sería el 84, y después se mete al subárbol a la izquierda. Entonces el subárbol a la izquierda, que va a ser este, entonces va y busca, y entonces el actual, y el actual es el 82, y se va y busca si tiene árboles a izquierda, si es que este tiene un árbol a izquierda, miren, ahí está. Entonces él va y busca el actual, que sería 75, y luego el árbol a la derecha, entonces el árbol a la izquierda, pero como a la izquierda no hay, pues entonces va y busca el de la derecha, que sería el 80. Y entonces va y se devuelve hasta lo que me falte, al su árbol a la izquierda que tiene, a la derecha que tiene el 84, que ya estaba por acá. Entonces, ¿quién va a ser? Ese va a ser el 92. Y ahí estaría el pre-order. Listo, esa sería la forma en la que organizaría el pre-order. Estamos, entonces, primero es el elemento actual y después los árboles. Listo, después se va y busca los árboles. Izquierda, derecha. Estamos con eso. Y la otra forma de lectura, pues es el post-order o el orden posterior. Y lo va a leer es primero su árbol a la izquierda, después el su árbol a la derecha y por último el nodo. O sea que el nodo es el que va a quedar de último en cierto sentido. Entonces, si yo tengo A, B, C, D, E, F, G, H, E y acá, pues entonces primero va a ser el árbol a izquierda, entonces va a tomar a este, después el árbol a derecha, o sea que después este y por último el nodo. Entonces, árbol a izquierda, ¿cómo lo escribiría? Entonces el primero, como es a la izquierda, entonces el primero sería C. Listo. Después, ¿quién vendría? Vendría D y después B. O sea, primero hace este y después el nodo. Listo. Por último el nodo, miren. El de la izquierda, después el de la derecha y por último el nodo. Entonces ahí está. Entonces después ya terminé el árbol a la izquierda. ¿De quién? De A. Entonces me vengo y me meto al otro subárbol, al otro que está ahí en rojo, a este que está acá. Entonces ahí tengo que ir a buscar. No se puede meter en E. E no lo puedo meter porque es un nodo actual. Cuando bajamos desde A, entonces ese nos queda como nodo actual. Entonces me tengo que meter primero en el árbol de la izquierda. ¿Y el árbol de la izquierda es quién? F. Listo, primero es F. Y después al árbol a la derecha. Pero el árbol es un subárbol que está acá. Entonces me meto primero en el de la izquierda, que va a ser H, después en el de la derecha, que va a ser I, por último va a ser G, me falta la E y a lo último A. Entonces, ese sería el post-order. ¿Estamos con eso o hay alguna duda hasta ahí? ¿Tienen dudas ahí? ¿Ustedes sí están ahí o no están ahí? Es silencio. Ese silencio Muy bien, sepulcral. Pues, Muy bien, bien. muy bien, profe. creemos. O están con la gripa y entonces es la pereza que tienen. El desánimo que tienen. No jueguen con eso, muchachos. Hombre, entonces, si yo la voy a hacer con este árbol que está acá, con ese árbol que había construido inicialmente, pues entonces el post order va a ser primero el 23, después el 50, después ¿quién? Después ¿quién vendría? El 80. El 80. Y después
Oiga, 97. sí. No, Pues ya me- no. Vendría el 75, no. El 75. Después el 82. Después el 92. El 84. Y por último el 67. Listo. Vamos a hacerlo despacio. Listo. Entonces, primero va a tomar ese subárbol. Listo. Primero ese subárbol. Entonces, de su árbol pongo el 23 y el 50. Entonces, ya terminé de su árbol. Entonces, me tengo que ir al árbol derecho. Y en el árbol derecho, pues el 84 sería el actual. Entonces, me tengo que ir al de la izquierda. Y el de la izquierda sería ¿quién? El de la izquierda sería este, ¿o no? Ese sería el de la izquierda. Entonces, el de la izquierda, el actual sería el 82. Entonces, me tengo que ir al de la izquierda. ¿Cierto? Sí, me tengo que ir al de la izquierda. Entonces, el de la izquierda sería todo este que está acá, desde chiquitico, y entonces tendría que ir al hijo izquierdo del 75 que no tiene, entonces después al derecho, por eso pongo primero el 80 antes del 75, entonces se va al 80, no, se va al 75, tendría que ir después el hijo a derecha del 82, no está, entonces va al 82, listo, y entonces ahí estarían los hijos a izquierda, los hijos, los nietos y todo lo que sea, o la descendencia del 84, ¿cierto? Y entonces nos vamos al otro lado. Primero es el árbol a derecha del 84, entonces que sería el 92, después vendría el 84, que es el padre del 82 y el 92, y por último, pues el 67, que es el último que está ahí. ¿Estamos con eso o no? Aquí hay otro ejemplo, pues eso no se va a quedar ahí, porque aquí, bueno, aquí está la forma en la que se lee, esta es la forma gráfica de verlo, en el in order, primero es el a la izquierda, después el nodo y por último el de la derecha. En el pre-order, primero el nodo, después el de la izquierda y por último el de la derecha. Y en el post-order, primero el de la izquierda, luego el de la derecha y por último el nodo. Esas son las formas de leer estos árboles binarios. Es la forma en la que uno puede leer eso. Entonces, a ver, vamos a jugar un rato. ¿Cómo sería en este árbol que está ahí? ¿Cómo sería el in order? ¿Quién iría de primero en el in order? Suba la pantalla. 15. El 15. El 15 sería el primero. Y después, 25, el 20. el 20. Muy bien. Y luego el 25. Sí. Listo, recuerden que primero es a la izquierda, después el actual y por último el de la derecha. Listo, entonces ¿quién sigue? El 30. Después vendría el 31, luego el 32, luego el 35. Recuerden que eso es como hacer el orden. Luego el 48. Listo. Porque aquí ya se acabó el árbol a la izquierda del 48. Entonces ya lo hice todo. Entonces sigue el 48, ya se acabó el árbol a la izquierda del 50, entonces sigue el 50. Ahora me meto por la derecha. Y en la derecha pues viene primero el árbol a la izquierda. Y el árbol a la izquierda entonces sería ¿quién? ¿El 66 o el 65? 66. 66 65, o ¿le sabes? sería el 66. 65. 66. Sería el 65 65, primero. porque primero vendría el árbol a la izquierda del 65, como no hay, No entonces hay. pongo el actual, La actual. sería Ajá. al árbol a la derecha, ¿cierto? En el árbol a la derecha Ok. vendría el 66, ¿cómo? No, sí, sí, ya lo entendí. Ok. Viene el 66, después del 67, después del 69, ya este su árbol a la izquierda está todito, ¿o no? Entonces me meto a la derecha, pero primero tengo que pasar por el 70 porque en el order primero va al actual antes de meterme al de la derecha. ¿Listo? Entonces vengo al 90, ¿cierto? El 90 debería tener hijos a izquierda, pero no tiene. Si ven que el 90 no tiene hijos a izquierda, entonces como no tiene hijos a izquierda, pues entonces sigue el 90. ¿Listo? Y eso me meto a la derecha, que sería
el 98, su hijo a la izquierda y después su hijo a la derecha. No, sería primero el hijo a la izquierda, que es el 94, después el 98 y por último el 99. Recuerden que el in order prácticamente organiza los números de menor a mayor. Debería de hacerlo. Eso sería una buena prueba para saber si uno construyó el árbol bien construidito. Listo. Entonces, miren que ahí está de menor a mayor en orden creciente. ¿Sí lo ven? Que siempre se va en orden creciente. Ok, ese es el in order. Ahora, el pre-order, aquí. ¿Quién sería el primero? El 20, ¿no? No, No, sería el 50. 50. sería el 50, sí. Y después, 48. El 48. y luego, 30. y luego, el 20, 20. luego el 15 y 15. 25. Ahí sí el 25, después 32. 32. 31, 35. 31, 35. Y ya terminamos por ese 70. lado. Entonces vendría el 70, 70. 65. 65. 67. 66. 69. 90. 98. 94. 99. 94, 99. ¿Estamos de acuerdo con eso o no? Sí, más o menos. Más o menos, que no se entiende. Gracias. Ok. Listo, entonces estamos con eso, sí. Supongo que sí. Si nadie dice nada es porque sí. Listo. Y después el post-order, pues entonces, ¿cuál 25. sería el primero? 25. No. ¿Quién sería el No. primero? No. Sería 15. Sería el 15. 15. Después el 25. Después del 25. Luego el 20. El 20. ¿Cierto? Ah, sí. Luego el 20. Luego, Después ¿quién? El 30. No, el 30 no. El 30 no. El 31. 31. 31. Sería el 31. 31, 35, 25 y 32. Ah, Muy bien. Ahora sí el 30 o no. 30. 30. Sí. Ahora vendría el 48. 48. 48. Y luego, 70. El Ah, no, 66, ¿o qué? Pero espera, 65. no, 50. 66. no. 66, sí, ¿no? El 66. Muy bien. Después, 39. 69, 67. 65. 65. Y luego, 94. el 94. 99, Después, 98. 99. 98. 98. 90, 70, 50. 50. Listo. Ahí estaría. ¿Cierto? ¿O hay alguna duda ahí? No. No, está bien. ¿No está bien o sí? Sí, hasta No. el momento sí. Todo bien. Bueno, ok. Entonces, miren, ahí esa sería la forma de uno leer o de hacer recorridos con esta cosa. Serían formas simplemente de leer. Pues uno diría que la más como bonita sería siempre como la del in order porque los organiza, pero las otras para algo deben de servir. Son formas diferentes de leer. Está diciendo que los recorridos se pueden hacer como quieran, porque la que uno mejor ve es la del in order porque los organiza, pero para algo deben de servir. Si alguien lo creó así y leyó el pre-order y el post-order también es porque de una u otra forma se tienen que servir para algo, ¿listo? Entonces, para que sepan que esas son cosas que son buenas. Entonces, se llaman árboles de búsqueda. ¿Y por qué árboles de búsqueda? Pues lo que hablábamos la clase pasada, de que cuando uno tenía un número binario y ellos están en orden, entonces, ¿cómo irlo a buscar de acuerdo si me muevo a la izquierda o a la derecha, ¿cierto?
si me muevo a la izquierda o a la derecha, ¿cierto? Cuando uno tiene un valor a buscar, pues entonces uno le podría ir a decir, hey, miren, búscame por ejemplo el 18 ahí. Entonces, pues es un árbol pequeño, yo le voy a decir a un computador que me lo vaya y me lo busque, pues es un árbol pequeño y ese árbol pequeño, pues simplemente él va a venir y me va a decir, no, no está. ¿Y cómo se va a ir? Pues él va a venir 50 y no me va a coger a la derecha, o sea, él va a descartar de una vez todo esto ya no me sirve, ¿cierto? Entonces, ¿qué va a hacer? Pues se va a ir por la izquierda. Entonces, después va a coger el 48 y se va a ir por la izquierda de eso. Después va a coger el 30 y se va a ir por la izquierda de eso, porque es el 18. Va a ir al 20 y se va a ir por la izquierda. Cuando llegue al 15 va a decir, no, es que el 18 no está. Listo. Si yo de pronto le digo, búscame el 65, pues entonces él ya sabe que en vez de irse por la izquierda, se va a ir por la derecha, entonces va a coger todo el árbol que teníamos ahí, va a coger todo este, y ahí, cuando llega al 70, pues va a coger a la izquierda, llegó, entonces me va a decir, ahí está, el 65 está, ahí está tal cosa. Va a mostrar algo que tengo por acá, que me parece bien bonito. ¿Están viendo la pantalla o no? ¿Sí? Sí. Profe. En donde dice Binary Source Tree, ¿sí? ¿Eso lo están viendo? Sí, señor. Sí, ok. Pues esta cosa bien bacana, porque si uno le pone acá cualquier número, pues él me lo pone, mire que acá me creó el nodo. Si yo le pongo un valor menor, pongámosle el 23, pues él lo que hace es que lo va y lo ubica, o sea, va y hace lo que estábamos haciendo. Si le pongo un valor mayor, lo pone allá, va y lo ubica, ¿cierto? Si yo le pongo, por ejemplo, el 30, que es menor que el 34, pues me lo debe ubicar a la derecha del 23. Listo. No que lo está haciendo bien lento, pero lo hace. Si le pongo, por ejemplo, el 2, me lo debe ubicar a la derecha del 23. Listo. Si le pongo el 31, debería ir a la derecha del 30, ¿cierto? Y él lo va a ir ubicando ahí. Si le pongo el 8, entonces me debería ponerlo a la derecha del 2. ¿Sí? O sea, que él me va buscando lo va ubicando como debería de ser, pues. O sea, él va a poner las cosas ahí como lo estábamos haciendo ahorita. Listo. Déjeme, yo lo construyo porque ahorita él me va a permitir hacer muchas cosas de definiciones que voy a dar. Entonces, es bueno que lo tengamos ahí por esas cositas que nos pueden ayudar a hacer cositas ahora. El Profe, yo creo 38 que esa barrita de la mitad es como la velocidad de la animación, creo. Sí. Pues sí. Sí, porque estaba muy lenta esa cosa. Sí, está lentísimo. 47. No, ahora sí no, pero sí que no la deje ver tan siquiera. Eso sí, no la dejó ni ver. 76, ¿para qué? Ahí está, listo. La pone allá. Pongámosle otros dos. Pongámosle, por ejemplo, el 41, que me lo va a tirar a la derecha y a la izquierda, a la derecha. Y pongámosle el 86 y el 98. Pongámosle otro por acá. 85. El 98 no me lo guardo. 98 y el 85. Listo. Entonces, miren, él va y él construye el árbol de búsqueda ahí con el orden que nosotros queremos. Listo, ahí está. Si yo quisiera entonces hacerlo, pues ahí lo puedo hacer.
y se ve bien bacano y le muestra a uno qué es lo que está haciendo. Entonces, miren que yo siempre voy a poder como venir y decirle, ve, ahí está el árbol, estos son los valores que me dieron, no sé en qué orden, ojalá tuviera, pues yo les di el orden, sí o no. La cosa es que ya no me acuerdo cuál fue el orden que le di. Recuerden que si yo hago eso con otro orden, pues el árbol debería de cambiar. O sea, si yo, el primero que metí fue el 23, si yo borrara ese 23 y lo vuelvo y lo pongo otra vez, ahorita les muestro, ya no me va a aparecer en la misma posición, porque ya el orden en el que lo estoy metiendo es diferente. Listo. Entonces, miren, yo acá simplemente le voy a decir, ay, búscame el 18, el 16, búscalo. Entonces él va a venir, va a buscar el 16, me va a decir que no lo encontró. Mírenlo, acá está. ¿Sí o no? Esa es la forma. Pero si le digo, anda, búscame el 38, pues entonces, ¿qué va a hacer? Se va a ir por la ramita que cumple y me dice, ahí está el 38. 38 fue encontrado, mírenlo ahí. Yo digo que la rapidez es mucho mejor que si tuviéramos el valor, todos los valores ordenados de alguna manera. Esto es porque si aquí lo estamos viendo con poquitos números, pero si yo tuviera 100.000 números, entonces para que él vaya y los busque, pues entonces la cosa es tener la forma en cómo buscar esos 100.000 números. Listo. Entonces, en un árbol binario, pues eso nos va a permitir hacer este tipo de cosas. ¿Estamos con eso o hay alguna duda ahí o alguna pregunta? Entonces, cualquier número que yo quiera buscar, él simplemente va a ir a hacer la búsqueda y me dice, en ese caso no lo encontré, pero si le digo otro, pues él me va a decir, véalo, aquí está. Listo. Ahí está. Encontrado el 41. Ahí se puede encontrar rápidamente. Listo. Entonces, esa es la forma de buscar en los árboles binarios. Listo. Entonces ahí está. Eso es lo que dice ahí. Supongamos que estamos en un nodo, en cualquier nodo, o en el nodo raíz. Si el nodo tiene la clave, o sea, que si tiene el valor que estamos buscando, entonces ya se acabó la búsqueda, ¿cierto? De lo contrario, la clave es el nodo actual. La clave en el nodo actual es estrictamente o más pequeña o estrictamente más grande. Entonces, de acuerdo a eso, si es más pequeña o es más grande, me tengo que ir hacia alguno de los nodos. ¿Listo? Entonces, después de eso, ¿qué sigue? Pues vuelve y hace lo mismo. Entonces, si el nodo ese al que llegué es el valor, pues ya está. O si no, está a la izquierda o a la derecha y listo, eso es lo que va a hacer. La cosa es que eso reduce mucho porque si yo tengo 100.000 números y hacia un lado hay 50.000 y hacia el otro hay 50.000, yo ya no tengo que ir a recorrer. Ya eliminé 50.000 posibles pasos por donde tenía que pasar. Y nada más me voy con los otros 50.000 y ahí voy reduciendo cosas. Entonces es más fácil buscarlo así que donde tuviera todos los otros valores. Entonces miren que qué fácil fue eso buscándolo de esa manera. Listo. Entonces después del máximo y el mínimo, si ustedes se dan cuenta, vuelvo y les muestro acá. El máximo va a ser el valor que está más a la derecha en el árbol, que es el 98, y el mínimo va a ser el valor que está más a la izquierda en el árbol. ¿Sí lo notan? Sí, señor. Y siempre va a ser ese, el de más a la izquierda, que en este caso miren que sería el 0,2, y el de más a la derecha, que sería el 98. O sea, si yo pongo acá el 1, entonces el mínimo va a ser el 1, porque es el que va a quedar más a la izquierda, ¿cierto? Lo voy a borrar para que no me dañe la idea que ya tenía ahí. Listo, entonces el que está más a la izquierda, ese va a ser el mayor, o el que esté más a la derecha, en este caso con el que acabé de poner ahí, ese va a ser el mayor. Listo, entonces esa cosa. Si yo borrara el 98, voy a borrar, entonces si yo lo borro, el que va a quedar como máximo va a ser el 86. Listo, ese es el que va a quedar más a la derecha. Mire que el árbol entonces tiene ese orden. El más a la izquierda va a ser el menor y el más a la derecha va a ser el mayor. ¿Eso para qué nos sirve? Pues para dar como un rango de dónde voy a ir a hacer la búsqueda. Entonces, el menor va a ser el 2, el mayor va a ser el 86, voy a buscar el 98, no está. ¿Sí o no?
Voy a buscar el 1, no está. Listo. Pero cualquier valor que esté ahí, pues entonces me puede determinar cuál es la búsqueda que voy a hacer. Listo. ¿Estamos con eso? Sí. Voy a volver a poner el 98 porque estaba en nuestro gráfico. Oye, una ¿Alguna? preguntita. Dime, Alexis. Eso solamente es como para números únicos, es decir, si solamente puede existir un 67, un 96, no se pueden repetir números, ¿cierto? Ahí te contesté. Pero no vi que... Puse un 67. Recuerda que cuando... espérate, yo paso acá a la otra cosa. Perdón, esto no es aquí, es aquí. Cuando hablamos de los numeritos acá, dijimos por acá que se pone a la derecha, esto porque no quiere pues, si es menor o igual, si lo ves ahí, entonces va para la rama izquierda. Listo. Eso es, aunque no sé, aquí como que lo está haciendo al revés o me pareció. Sí, Lo hizo al revés, ¿cierto? lo mandó fue para la derecha. Lo mandó fue para la derecha. Pues sí, de más que el algoritmo está al revés. O sea, si es mayor o igual, entonces lo manda a la derecha y lo pone ahí. Listo. Después, entonces, si yo voy a buscar, uy, es que aquí, bueno, vamos a ponerle a buscar el 67. Pues, ¿cuál va a encontrar? El primero que encuentre. Ahí está. Listo. Ya, él ya lo encontró. Porque eso fue lo que, él tiene que ir a buscar el 67. El 67 ya está. Listo. Entonces, Otra preguntita. Ujú. Pues no sé, pero digamos en temas de números con decimales, eso vendría a tener el mismo comportamiento, ¿cierto? Números Claro. periódicos, cosas así. Sí, porque recuerda que ellos están ordenados en una recta numérica. Eso tiene un orden, de Ok. verdad. Recuerda que los reales se pueden ordenar, ¿sí o no? Los Ujú. reales se pueden ordenar. Ok. De ahí viene lo de la biyectividad y esas cosas, ¿cierto? Y lo de los cardinales altos y toda esa cosa, lo de la letra cero, esa cosa. Cosas que los cuentan. Los reales se supone que están contados. La cosa es que, pues, ¿cuántos son? Ale sub 0 o ale sub 0 al cuadrado, un valor así, una cosa así. Eso es filosofía, muchachos, eso es filosofía. Listo. Entonces, no hablemos de filosofía. Son temas muy profundos de esas cosas. Bueno, entonces estábamos acá. Entonces, para la búsqueda, así como les dije, yo volví y borré allá. El máximo y el mínimo, ahí está. Mírenlo, ahí está. Ya lo habíamos dicho. A la izquierda va a ser el menor y a la derecha va a ser el mayor. Entonces, inserción. Yo quiero meter un número nuevo. Pues, ¿cómo se mete un número nuevo ahí? Cualquiera que uno quiera meter. Pues siguiendo las reglas con las que eso se construye. O sea, si yo voy a meter en un árbol, un número nuevo, el que quieran, díganme un número nuevo que no esté repetido ahí. El 78, ¿dónde va a quedar el 78? ¿Dónde queda el 78? La izquierda del 85. A la izquierda del 85. ¿Están de acuerdo con él? Sí. No, pero ¿por qué está el 76? No. Si el 78 es mayor, entonces a la derecha del 76, o estoy equivocado. Por eso a la derecha del 76, pero el 76 ya tiene hijo, que sería el 86. Queda a la izquierda del 85. Entonces debería quedar a la izquierda del 85. Muy bien, eso debería quedar ahí. Ahora ya está, allá lo puso. Entonces tenemos, o sea, se sigue la misma regla. Si voy a insertar uno nuevo, pues se siguen las mismas reglas. Ya esas reglas están determinadas. Tiene que quedar a la izquierda del 85. ¿Por qué? Para los que dudaron ahí. Tiene que ser mayor que el 76, entonces tiene que estar a la derecha, pero a la derecha ya hay alguien, ya está el 86. Como ya está el 86 y el 78 es menor que el 86, pues entonces tiene que quedar a la izquierda del 86. Pero es que el 86 ya tiene un hijo a la derecha.
Entonces, como ya tiene ese hijo, pues entonces tiene que quedar a la izquierda, bueno, dependiendo. Si ese hijo fuera, o sea, vamos a volverlo a comparar el 85 con el 78. El 85 es mayor que el 78, entonces queda a la izquierda. Si fuera mayor, pues entonces debería quedar a la derecha. ¿Listo? Y así. Eso es lo que uno hace cuando inserta a alguien. Insertemos, por ejemplo, el 33. ¿Dónde quedaría el 33? ¿Dónde debería quedar el 33? A la derecha del 31. A la derecha del 31. Derecha, ¿cierto? No a la izquierda, a la derecha. ¿Cierto? Vamos a ver. Y derecha. Ahí está comparándolos. Miren que allá cuando lo está haciendo, él lo muestra. Entonces queda a la derecha. Mírenlo, ahí está. Y el 25, ¿dónde queda, muchachos? Ahí como para hacer otro más. A la izquierda del 30. A la izquierda del 30. Allá debería quedar, ¿o no? A la izquierda del 30. Ahí quedó. Mírenlo ahí. Listo. Entonces, es llevar la misma lógica que traíamos desde el principio. Entonces, ahí se está insertando a alguien. Esa es la inserción. Entonces, después venimos con estos dos términos. Entonces, estos dos términos son bien interesantes porque van a decir quién es el sucesor y quién es el predecesor de algo, ¿sí o no? Como si estuviéramos en una jerarquía o en una monarquía, quién va a ser mi predecesor y quién fue, o quién va a ser mi sucesor y quién fue mi predecesor, ¿cierto? Entonces, ¿qué se tiene acá? Entonces, vamos a hablar del sucesor primero. Entonces, el sucesor sería como leerlo acá. El sucesor de una clave K en un árbol de búsqueda es la clave más pequeña que pertenece al árbol y que es estrictamente mayor que K. Listo, esa es la forma de leerlo. Entonces, el sucesor de una clave K es un árbol de búsqueda, en un árbol de búsqueda, perdón, es la clave más pequeña que pertenece al árbol y que es estrictamente mayor que K. Eso es un trabalengua, ¿sí o no? Lo que me está diciendo esto es que tiene que ser menor que K. Menor, no, mayor que K y es el más pequeño que es mayor que K. ¿O no? Eso es lo que me está diciendo. Que el sucesor es el más pequeño que es mayor que K. ¿Listo? El más pequeño que es mayor que K. Entonces, ¿quién es el sucesor del 45? ¿47? No. ¿O sí? Yo creo que sí. Es el más pequeño que es mayor que K. Entonces, el 47. Sí. ¿Sí? Ese sería el sucesor. Es el más pequeño que es mayor que K. ¿Y Estamos buscando el quién? sucesor de 45. ¿Cómo? Estamos buscando el sucesor de 45, ¿cierto? Sí, el de 45, sí. Entonces, Alexis. 45 es la K y Esa es la K, sí. entonces tiene que ser menos, entonces sería 38. No. No, el Es menor. el más menor pequeño. mayor. Es el más pequeño que es mayor que K. Ah, ya. Sí. El 47, ¿cierto? Ok. ¿Y quién sería el sucesor del 23? 30. No, 31. no, 25. Ya el 25. 25, güey. el 25, ¿cierto? Ese sería el sucesor. ¿Estamos de acuerdo o no? Sí. Es el más Sí. pequeño, es el más pequeño que es mayor que K.
El más pequeño que es mayor que K. Ese sería el sucesor. Y el predecesor sería el más grande. Sería el más grande que es menor que K. O sea, es cambiando todas las cosas. Es el más grande que es menor que K. Entonces, ¿quién sería el predecesor? ¿De cuál? Del 45. 41. 47. Ah, 41. 41. sí. 41. Ese sería el predecesor, ¿cierto? ¿O no? Para mí sí, 41. El Sí, 41, el porque 41. es el más grande que sea menor que K. K es 45. Y los menores son 38 y 41. Entonces sería el 41, ¿cierto? ¿Quién sería el predecesor del 23? El 8. El 8, muy bien, el 8, muy bien. Ahí está, esos serían los predecesores. ¿Y eso para qué sirve? ¿O por qué esa cosa? ¿Por qué uno puede hablar de esas cosas? Porque, digamos que yo quiero borrar, algún valor, ¿cierto? Si yo borrara, por ejemplo, el 67, ¿quién iría en la posición del 67? ¿Ustedes qué dicen? Antes ahí le acabé de hablar del sucesor y cosas de esas, ¿cierto? Sucesor, predecesor. Entonces, ¿quién iría? ¿Quién reemplazaría al 67? Lo borré, el 67 se fue. Entonces, ¿quién lo reemplazaría? Entonces, miren que el 67 es como si fuera, esperen, yo escribo, el 67 es como si fuera el rey en esta monarquía de acá, miren, en esta. Listo. Se va a ir el 67. ¿Quién es el que lo reemplaza? 47. Se supone que el sucesor, ¿o no? Se supone que el sucesor. Sería el 76. Sería el 76. Debería ser el 76. Porque se supone que sería el 76. Listo. Entonces, pero vamos a mirarlo bien. Miren. Voy a borrar, déjenme, yo borro esa cosa. Les hago una pregunta mucho más simple. Con esa cosa que está ahí. Si yo fuera a borrar una hoja, ¿habría algún problema? ¿Necesitamos sucesor o necesitamos alguna cosa? No. Si la hoja se fue, hasta luego. O sea, entonces si yo borro, déjenme, yo les muestro. Si yo borro el 47, que el 47 es una hoja, es la hija a la derecha del 45, pues si lo borro, él lo va a ir a buscar, hasta luego, chao. No pasó nada, miren que no pasó nada. ¿Sí vio? El árbol siguió igual, se fue esa hoja. Vamos a regresarla porque la necesitamos. Listo. Entonces, cualquier hoja que yo borre. ¿Vieron bien? ¿Vieron lo del 47 o no lo vieron? Es que yo sé que se fue un poquitico la señal. ¿Vieron lo del 47 o no? No, yo no vi nada. Ok, lo del 47. O sea, yo quiero borrar el 47. Como es una hoja, entonces con una hoja no pasa nada. Él simplemente se va y hasta luego. Se fue, hasta luego 47. Chao. No necesitamos ni predecesor, ni sucesor, nada, porque ya el 47 era una hoja, entonces se desechó, no importa. Es como nosotros con el presidente, ¿cierto? Al presidente no le importa un carajo lo que hagamos. Pero no hablemos de política, que eso es muy aburrido. Listo, entonces desaparece el 47, pues ahí está. El 33 desaparece, no va a pasar nada, simplemente se va y hasta luego, ya no pasó nada. Listo. Bueno, regresémoslo para que se vea. Listo. La otra cosa es que si un nodo solo tiene un hijo, si un nodo solo tiene un hijo, o sea, nada más va a tener un solo hijo, pues el que lo va a reemplazar cuando él se muera va a ser ese hijo. Me explico.
Si yo borro el 38, que tiene solo un hijo, que es el 41, entonces el 41 va a ser como si fuera el hijo del 45, ¿cierto? O sea, si yo borro el 38, el que lo vas a reemplazar va a ser el 41. O sea que el 45 debe ir al 41. Miren que así va a ser. Si tiene un solo hijo. Se fue, mírenlo, ahí está. Listo. Entonces, ahí quedó de esa manera. Voy a regresarlo porque lo necesito. Y entonces, ¿qué pasaría? ¿Quién sería el sucesor del 76? O el que lo va a reemplazar al 76, si tiene un solo hijo. 86. El 86, o sea que si yo borro el 76, el 67 va a ir al 86. Listo, ya. Ahí se comprime la cosa, entonces no hay que mover muchas cosas cuando voy a eliminar, por ejemplo, ese tipo de cosas. Y eso es lo que quiero como hacer, que no se tenga que mover mucho, sino que simplemente reemplaza, que no tenga que hacer una reconstrucción de toda la monarquía para hacer esto, o del diagrama de flujo pues que se está haciendo ahí. No tengo que hacer eso, simplemente borro uno y pongo el otro ahí, porque solo tiene un solo hijo. El problema es cuando tienen dos hijos. Porque cuando tienen dos hijos, pues entonces ¿a quién pongo? Pero por eso estábamos hablando del sucesor y del predecesor, ¿cierto? Entonces, cuando tengo dos hijos, el que va a reemplazar al nodo que borro va a ser el sucesor. Y recuerden que el sucesor es el menor que es mayor que el nodo. ¿Sí o no? ¿Me entienden o no? Por ejemplo, si yo voy a borrar al 23, si yo voy a borrar el 23, si borro el 23, entonces se debe borrar el del 34 al 23 y debe de ir ¿a dónde? 25. Al 25, porque eso fue lo que dijimos, ¿cierto? Entonces lo borro. Miren lo que pasa. Se fue. Uy, ¿qué hizo? Mentira. Esa aplicación está mal. Me hizo quedar mal. Me hizo quedar mal, no. Entonces volvamos allá. Listo. Vamos al sucesor y al predecesor. Me pone a dudar. No, eso está. Eso debe estar bueno. Volvámoslo a decir. Vamos a volverlo a hacer. El sucesor de una clave K en un árbol binario, en un árbol de búsqueda binario, es el más pequeño que pertenece al árbol y que es estrictamente mayor que él. ¿Sí o no? Es el más pequeño que es estrictamente mayor que él, que K. ¿Sí o no? Entonces, y acá la definición dice que si Z tiene dos hijos, identificaremos el sucesor de Z. Entonces, ese es el que lo va a suceder. ¿Y quién sería el sucesor? Pues sería, en este caso sería el 25. Debería ser el 25, ¿o no? ¿Quién es el sucesor del 23? El menor mayor que el nodo, el 25. Debería ser el 25, ¿no? Pues, entonces, ¿qué pasó ahí? Aquí dice la definición. Eso sí tiene un error. Se cumple, ¿no? Eso sí tiene un error porque yo hice la prueba con el 67 y su es el 47. Entonces, ¿sería el predecesor o qué? Está tomando el predecesor, sí. Pues Sería el predecesor. Eso, para este caso sí es como el predecesor. ¿Será que ¿Por qué no borra el 86? ¿Y qué pasaría con el 86? ¿Debería ser el 98 el que iría allá? Debería ser. Vamos a ver. Yo ahorita me puse a mover unas cosas a esto y no sé.
En la clase anterior me funcionó muy bien. No, es el 85. O sea, él está tomando el predecesor, ¿no? Él está Sí, tomando el señor. predecesor. Sí, señor. Y no. Entonces, ¿qué hacemos con eso? Nos va a tocar ir a buscar. Era ser. Bueno, borrar. Nodo en un árbol binario de búsqueda. Ahí está como el algoritmo, ¿no? Y salimos de la duda. Pero ahorita me funcionó. ¿O será que? Bueno, no sé. Aquí. Ah, bueno. No, él lo está haciendo bien. No, a la derecha está poniendo. Pero ahí le está. Se cayó. Ahorita pasó más veces. Esta vez es la primera vez que pasa. Fue que se cayó. Listo. Ya estoy acá. Pues es bien raro la definición que dan acá. Porque miren lo que dice acá en esta parte. Dice, cuando tiene 2 hijos, busca el elemento. Para el siguiente paso tenemos 2 opciones. Buscar el elemento más grande en el subárbol de la izquierda, que será conocido como el predecesor, o buscar el elemento más pequeño en el subárbol de la derecha, que será conocido como el sucesor. Y entonces, ¿qué? Intercambiar el predecesor o el sucesor con el nodo que se desea borrar. Antes de hacerlo, se deben validar los siguientes 2 escenarios. Si el predecesor o el sucesor no tienen nodos hijos, el elemento se intercambiará con el predecesor o sucesor y será borrado. Si el predecesor o el sucesor tienen un nodo hijo, el elemento se intercambiará con el predecesor o sucesor. O sea, aquí no lo están haciendo muy claro tampoco. Entonces, podríamos asumir que... es que yo que le movía esto. Yo ahorita me puse a joder con esto. Y no sé si fue que al moverlo cambió la configuración de hacer la cosa. Ponerle un hijo al 8 a ver qué sale. ¿El qué? ¿El qué? Colocarle un hijo al 8 a ver qué sale. Un hijo al 8 sería, por ejemplo, poner el 7, ¿no? Sí. Y entonces le digo que borrar aquí en el 23 otra vez. Me está tomando el predecesor. Me está tomando el predecesor. Muchachos, yo me quedo con mi sucesor. Me suena mucho mejor tener un sucesor que un predecesor. Entonces, para mí sería el 25. Yo lo dejaría con el 25. Porque mire la definición que fue bastante ambigua acá. Él me está diciendo que es el predecesor o el sucesor. Yo quiero que sea el sucesor. ¿Listo? Entonces, si yo les pongo algo que hay que hacer, entonces hay que buscar es el sucesor. ¿Listo? Hay que buscar el sucesor. Entonces, si yo voy a buscar, voy a volver a poner el 8 allá y le voy a borrar el 7. ¿Listo? Entonces, si yo tengo que hacer eso,
el que me lo va a reemplazar, o el que me va a hacer ese reemplazo allá, va a ser el 25. O sea, el 25 es el que pasa a estar acá. Ese es del 25 y entonces el árbol me va a quedar ahí así. ¿Listo? O sea, que el sucesor va a ser el 25. ¿Estamos? Y miren que el árbol va a quedar otra vez en sus condiciones normales, ¿o no? Sí, va a quedar el 30, va a quedar a la derecha, el 31 sí, todos van a quedar a la derecha. Ahí está bien. Yo lo tomo con el sucesor. ¿Listo? Entonces, para que estemos de acuerdo con eso, porque al fin y al cabo, pues esto me está haciendo una cosa muy distinta a lo que yo les definía ya y yo quiero es que me quede con el sucesor. ¿Listo? Es que suena más bonito y todo. ¿Quién es el que me va a reemplazar? Pues mi sucesor. ¿Listo? Para que sepamos eso. ¿Estamos con eso o hay alguna duda? Muchachos. Pues sí. ¿A quién están regañando? ¿A Luis? No, profe, no hay ninguna duda. Ok. Preguntas, quejas. Sin dudas. Listo. Muchachos, tienen un quiz allá para que, por favor,